entonces a mí Cristina me ha pedido que hable un poco de la epidemiología y el diagnóstico de las infecciones por hongos miceliales. Es un tema largo, o sea, podría estar hablando 2 horas, no una, pero voy a intentar resumiros un poco. Supongo que, como todos aquí somos micólogos, sabemos que en las infecciones fúngicas pues son un espectro muy amplio y vamos desde infecciones invasivas, que a lo mejor son lo que más nos dedicamos nosotros a estudiar, a infecciones cutáneas, subcutáneas o tiñas superficiales, que son las que tienen mayor morbilidad, ¿no? Y hay más gente padeciéndolas, pero que están en muchos grupos de pacientes y cada grupo de paciente tiene una epidemiología diferente. A mí también me hace especial ilusión presentar, porque creo que el año pasado, con la liberación de la OMS de esta lista de patógenos fúngicos prioritarios, que además he tenido el honor de liderar el grupo de expertos técnicos, ha sido muy importante para el mundo de la micología, porque ha hecho que mucha gente se interese por las infecciones fúngicas y empiece a mejorarse el conocimiento, ¿no? Entonces creo que este lanzamiento va a suponer un antes y un después en nuestro mundo, y esperemos que mejore mucho del acceso al diagnóstico y el tratamiento. Y como veis aquí hay varias, dentro de los grupos críticos altos y medios, hay varios hongos filamentosos de los que vamos a hablar hoy. Aspergillus fumigatus, Histoplasma, Mucorales, Fusarium, Scedosporium, Lomentospora, y luego hablaremos a lo mejor de algún otro dimórfico. Aspergillus, como sabéis, es el hongo filamentoso más conocido a nivel mundial porque es el que causa mayor número de infecciones, y lo mismo, aunque las infecciones invasivas son las que normalmente nos preocupan más porque son las que causan más mortalidad, también produce infecciones crónicas e infecciones respiratorias en diferentes tipos de pacientes. Y como veis, bueno, aquí hay una foto de Aspergillus fumigatus y, como decía Tom, si vosotros cogéis aire, allí os habéis respirado un par de Aspergillus fumigatus seguro, y no sé si Histoplasma, porque la verdad que aquí ya no sabría deciros, ¿no? Clásicamente decíamos que Aspergillus había las 4 especies, Fumigatus, Flavus, Terrius y Niger, de toda la vida, que son los 4 fáciles de identificar. Ya no hace falta ni mirar al microscopio, ya miras el cultivo y sabes cuáles son. Pero en los últimos años se han descrito un montón de especies crípticas dentro de estos Aspergillus. O sea, cuando decimos Aspergillus fumigatus, en realidad no sabemos si es Fumigatus de verdad o cualquier otras especies. Y esto es... No pasa... Y esto... Uy, perdón. Le di donde no era. Y, bueno, como veis, estos son Aspergillus fumigatus y Aspergillus lentulus, que fue lo que un poco dio más la voz de alarma de esto. Y como veis, son morfológicamente iguales y macroscópicamente también se parecen mucho, ¿no? Y en diversos estudios que se han publicado se ha visto que estas especies crípticas de Aspergillus están en torno a un 10 y un 15% de las infecciones invasivas. ¿Y por qué son importantes? Porque son más resistentes intrínsecamente a los antifúngicos. Aspergillus lentulus es per se resistente a azoles y anfotericina. Luego, es importante tenerlo en cuenta. Luego, aunque clásicamente aquí no se ha visto mucha, en Latinoamérica en general parece que Aspergillus fumigatus resistente a azoles no es todavía un problema grave. Sí que en Europa se empezó a ver desde los años 2008 un aumento importante de resistencia secundaria en Aspergillus fumigatus, que se ha expandido a todo el mundo y cada vez se está viendo más casos, ¿no? Bueno, eso es lo que os quería decir, eso de Aspergillus, ¿no? Que tampoco, los dos conceptos creo que es importante. Las especies crípticas, que hay que tenerlas en cuenta porque pueden ser un poco resistentes, y la resistencia secundaria. Ahora hablar un poquito, pero muy poco, de mucorales, que como sabéis, para mí es uno de los grupos que todavía, por lo menos en Europa, por ejemplo, nos queda mucho por avanzar en este grupo, porque no tenemos, luego hablaremos de las herramientas de diagnóstico, pero no tenemos buenas herramientas de diagnóstico. Y muchas veces me preguntan a mí: Ana, ¿pero por qué no podemos diagnosticar mucor? ¿Por qué no hay una PCR como una de Aspergillus o no sé qué? Pues porque es que decimos mucorales o mucor, muchas veces los clínicos dicen tiene un mucor, pero es que un mucoral puede ser
estas especies o muchas otras más. Entonces, estamos hablando de un montón de especies que queremos englobar dentro de una entidad clínica, que es la mucormicosis, pero que tiene diferentes problemáticas, ¿no? Y ahora un poco, tampoco pretendo ir muy en detalle de esto, pero para que veáis que distintos estudios en distintas partes del mundo han demostrado que la epidemiología es muy diferente. Y, por ejemplo, veis que la especie principal es Rhizopus en este estudio, pero sin embargo hay en otros en los que Lichemia puede ser más preponderante. Y en este estudio, que son específicamente en Norte y Sudamérica, como veis aquí, se ve también que mucor es bastante frecuente. Y también apofisomices, cosa que en Europa no suele haber casos de apofisomices, ¿no? Y parece que en Norte y Sudamérica sí que hay apofisomices, aunque en todos Rhizopus es la especie predominante. Y ya no hablemos en cuanto a la forma clínica, ¿no? También se ha visto que en función de la infección, la mucormicosis, hay algunas especies que son más frecuentes en determinados tipos de infecciones que en otras. Y os recomiendo estos artículos si queréis ir más en profundidad, pero un poco para que sepáis que en función del tipo de infección parece que hay algunas especies que aparecen más que otras. Una cosa que uno de los problemas, luego hablaremos con lo de diagnóstico, ¿no? Pero en los mucorales especialmente, como hablamos y antes Tom ha dicho un poco también, el cultivo es un problema porque es muy poco sensible, ¿no? Que es lo que todos decimos cuando tenemos un mucoral, ¿no? ¿Cómo distingues un mucoral de un Aspergillus? ¿Cuál es lo primero que dicen? A ver, esto es un mucoral, ¿por qué? Porque no tiene septos, ¿no? ¿Eso qué significa? Que cuando tú tienes un material de un hongo que no tiene septos, el material viable es mucho menos viable, ¿no? Entonces, cómo se trate esa muestra clínica en la que tú tienes un mucoral es muy importante. Y por eso la sensibilidad del cultivo es mucho más baja en los mucorales. Por eso muchas veces en realidad no sabemos realmente cuál es la incidencia de las mucormicosis, porque no las estamos diagnosticando con nada que no sea cultivo. No tenemos otra herramienta que no sea cultivo. Y los cultivos, si manejamos con la forma normal las muestras clínicas, no vamos a conseguir que sea un rendimiento en la muestra. Para continuar un poco, vamos a hablar de Fusarium. Como sabéis, bueno, Marcio Nucci, siempre en Brasil parece que hay mucha fusariosis, ¿no? Pero yo creo que es un poco lo que ha dicho Tom en su diapositiva final, ¿no? Que las micosis están donde hay micólogos, ¿no? Entonces, si tú te pones a buscar un estudio, vamos a buscar Fusarium, a lo mejor lo encontramos en todas partes, pero sí que nosotros, por lo menos nosotros en el laboratorio en España, cada vez lo estamos viendo más, cada vez hay más casos de queratitis e infecciones oculares por Fusarium, que son un problema porque son muy difíciles de tratar, ¿no? Y esto es un poco lo que os quería comentar en esta diapositiva, que son las distintas especies de Fusarium, que como veis los azoles tienen la sensibilidad muy disminuida y la anfosdericina B también a veces es problemática. Hay muchísimas especies de Fusarium, porque bueno, Fusarium es un principal patógeno de plantas. Entonces, si se ponen a estudiar, hay no sé cuántas especies. De hecho, hay muchos complejos de especies que todavía no se han descrito. Entonces, tampoco merece la pena ir mucho más allá. Que nosotros tenemos los 4 complejos Solanioxysporum y luego Proliferatum verticiloides, y mucho más allá no merece la pena porque además desde el punto de vista clínico no hay muchas diferencias, a lo mejor es lo de siempre. También nos faltan datos para conocer si realmente eso es así o no y cuál es la implicación que tiene o la correlación entre la sensibilidad y el outcome del paciente. Otro grupo de hongo filamentoso que está también dentro de la lista prioritaria de la OMS y que es raro, pero es son Esthedosporium apiospermum complex o Lomentospora, ¿no? Antes decíamos Esthedosporium prolificans, que ya sé que creo que aquí eso no se veía nunca. Me acuerdo que hice un curso una vez, el curso del CBS hace unos cuantos años ya, y estaba ahí con Roxana Vitale cada vez que me decía, pero mira, un Esthedosporium prolificans, y yo lo había visto ya 6 o 7 en el laboratorio, porque la verdad que nosotros vemos de vez en cuando, ¿no? Y me dice, es que en Argentina no hay nunca.
no tenemos nunca Esdeosporium prolificans, ¿no? Y nosotros, a mí es uno de los hongos que más me gustan porque me parecen súper curiosas esas anélides, ¿no? Entonces, es verdad que Esdeosporium prolificans es un hongo que además se ha incluido en la lista de patógenos prioritarios de la OMS, ahora se llama Lomentospora prolificans, porque es pan-resistente, o sea, ningún antifúngico le hace nada, ¿no? Entonces, parece que uno de los nuevos compuestos tiene actividad y hay un ensayo clínico, pero es un ejemplo de un hongo al que ninguno de los tratamientos actuales parece que sea muy efectivo. Y dentro de la otra especie clásica, ¿no? Siempre decíamos Esdeosporium prolificans, Esdeosporium apiospermum. Dentro de Esdeosporium apiospermum hay un montón de especies. Es un complejo, igual que en Aspergillus fumigatus. Ahora es un complejo de especies. Antes decíamos Esdeosporium apiospermum y la forma sexual Pseudaliskeria boidi. Pues no, Esdeosporium apiospermum, Pseudaliskeria boidi, Esdeosporium aurantiacum, Esdeosporium boidi. Hay un montón de especies que, como veis aquí, y todas se han aislado muchas en datos clínicos, ¿no? Si queréis, bueno, se han publicado recientemente las guías del FMM globales en la que se incluyen los rare molds, cuál es el tratamiento recomendado para estos por si os resulta interesante. Y este es un estudio francés, hay muy poco en realidad de todos estos hongos raros, hay muy poca epidemiología publicada, ¿no? A nivel internacional, pero este me parece interesante porque es un estudio del 2021 de una cohorte del SOS Study de Francia, en que es un estudio retrospectivo multicéntrico en que se incluyeron 91 casos de esteosporiosis, 65 probadas y como veis allí, aunque la mayoría era Esdeosporium apiospermum, también había otras especies de boidi, prolificans o las especies ya más crípticas como Minutispora o de Hugi. Y ahora ya entramos en el mundo de los hongos dimórficos que, de hecho, yo en realidad me encantaría que vinieseis y me dieseis vosotros la clase, porque nosotros la verdad que tenemos muy pocos, ¿no? No sé nada, así que no pretendo enseñaros nada en este campo, pero bueno, me parece que es un poco importante mencionarlo y como decía Tom, os voy a contar después la experiencia que hemos tenido en Guatemala con histoplasma. Entonces, bueno, un poco coccidioides, que como sabéis están las dos especies que pueden causar coccidiomicosis, que son Immitis y Posadasi, y esas son las áreas un poco de distribución principal. Y luego histoplasma, que como ha dicho Tom, ya se ha visto que es mundial, que es nosotros en España no tenemos ningún caso endémico, casi todos son casos importados, pero sí es verdad que tenemos frecuentemente, ¿no? Porque tenemos mucha inmigración y muchos pacientes con HIV que debutan con histoplasmosis y hacemos una de las peticiones que más hacemos nosotros en el laboratorio de referencia es anticuerpos de endémicos y PCRs, que tenemos PCRs in-house de todos, ¿no? Pero hay otros países de Europa en donde ya sí que han detectado casos de histoplasmosis endémica, entonces en realidad está en todo el mundo, ¿no? Pero lo que decía nosotros directamente en España no tenemos tantos casos. Para coccidioidomicos es lo mismo, parece que está más en la región de Latinoamérica y principalmente en Brasil, ¿no? Pero también vosotros en Argentina, en Paraguay, en Perú, en Colombia también hay casos. Y luego la esporotricosis, que yo no es un tema que domino mucho y es una de las cosas que creo que cuando se revise la lista de patógenos fúngicos prioritarios de la OMS seguramente vaya a entrar esporo, que no ha entrado inicialmente, no se incluyó en la lista inicial del screening, pero cada vez vemos que es un problema, ¿no? Y hay, como sabéis, 4 especies que antes era siempre Sporotris schenki, ya hay Globosa brasiliensis y mexicana. Y como sabéis, ha supuesto un problema importante está en Brasil, empezó en una zona endémica por la transmisión de los gatos y lo mismo, yo de aquí desconozco totalmente todo, seguramente que vosotros tengáis más datos que yo, así que tampoco pretendo contároslos, pero sí que hay muchísimos casos y brotes que son muy difíciles de controlar, ¿no? Y que han pasado también la frontera y no están solamente en Brasil. En 2017 había más de 12.000 casos acumulados en el estado de Río de Janeiro, en Brasil. Como veis aquí en esta diapositiva. Entonces, Cris, no sé si esto ya es un poco de epidemiología, si queréis, antes lo que me digas, si queréis sigo y luego voy a hablar un poco de lo de Guatemala, ahora tengo un rato de diagnóstico,
Si queréis paro aquí o seguimos. Sigo. Pues sigo entonces. Si yo tengo carrete, no te preocupes. Bueno, y además veo que mi voz aguanta, luego no hay problema. Pues esto es un poco, ha sido pinceladas de epidemiología de hongo filamentoso. No pretendo ser exhaustiva porque también es muy difícil, ¿no? Pero sí que he intentado coger a aquellos que estaban dentro de la lista de patógenos fúngicos prioritarios de la OMS y los que creo que a lo mejor pueden ser más relevantes para vuestro trabajo, ¿no? Y ahora la otra parte de que me pidió Chris es hablar un poco de diagnóstico. Como ha dicho Tom también, diagnóstico es esencial. Es esencial hacer un diagnóstico rápido. En cuanto retrasemos un poco el diagnóstico, el paciente va a ir peor, ¿no? Y esto es una discusión que tenemos muchas veces y Chris, como yo, estamos en laboratorios de referencia en el que sabemos que nuestra respuesta no es rápida. Nosotros no podemos hacer diagnóstico, ¿no? Y luego hablaremos de un modelo que hemos implementado en Guatemala con la ayuda de Gafi, en el que estamos viendo cómo poder hacer cuanto más rápido posible ese diagnóstico, y un proyecto que vamos a iniciar también Gafi, CDC y el Hospital Fernández aquí en Argentina, un poco en esa misma línea, ¿no? Intentando hacer el diagnóstico lo más rápido posible para informar los resultados lo antes posible para que se trate el paciente lo antes posible para que la mortalidad no aumente, ¿no? Entonces hay, un poco para resumir, 4 partes principales, y está, igual que Tom ha dicho, que muchas diapositivas las coge Diego Cáceres, yo no iba a ser menos, que esta también la preparó Diego y yo siempre se la utilizo porque me parece un resumen muy bueno, ¿no? Tenemos 4 grupos principales, ¿no? La microscopía y la histopatología, el cultivo, los biomarcadores y la molecular, ¿no? Aquí es un poco los pros y los contras, vamos a ir un poco uno a uno, pero un poco con el resumen de todos, ¿no? Como sabéis, la microscopía, el examen directo es la herramienta que tenemos, bueno, espero que casi todos, si no es un calcofluor o un KOH, es una cosa que es barato, súper rápido. O sea, es verdad que un negativo pues a lo mejor no te informa mucho, pero en cuanto ves un positivo o un examen directo es una herramienta súper útil y que a lo mejor muchas veces la estamos denostando porque estamos ya en el mundo de la PCR, ¿no? Pero hacer un calcofluor es súper útil, muy esencial y se consigue en muy poco tiempo, ¿no? Y un poco en esta se puede ver pues simplemente para diagnosticar un mucoral. Como veis en la última foto de la FSU, el tamaño de un mucoral, y en las otras dos es un aspergillus, ¿no? Como veis, enseguida se puede ver cuando estamos en eso. O la histopatología, que también es tan esencial porque las infecciones probadas es esencial, la histopatología, ¿no? Y se puede hacer con las diferentes tinciones y poder muchas veces llegar el problema de esto es la especificidad no es muy buena. O sea, realmente mucho más allá de decir tengo un hongo filamentoso, que puede ser un mucoral o no mucoral, o un hongo filamentoso o una levadura, pues es muy complicado. Pero bueno, ya eso es bastante importante. El cultivo, pues como decimos, el cultivo es esencial, porque sin el cultivo no podemos hacer una identificación en muchos casos a nivel de especie, no podemos hacer un antifungigrama. Y entonces es algo que yo creo que aunque parece que cada vez se va a hacer menos, para mí creo que hay que abogar por mantener el cultivo siempre que se pueda, porque ahí es donde está la riqueza, ¿no? Y donde vamos a poder también ir para atrás y si tenemos que revisar cosas, si tenemos ahí ese cultivo, podemos revisarlo. ¿Qué pasa el cultivo? Que tiene baja sensibilidad, lo que hemos hablado, o sea, en realidad está como en torno al 50%. O sea que muchas veces no es posible recuperar el cultivo o, como decía Tom, hay que esperar un mes para que te crezca. Entonces, eso en realidad no es una herramienta diagnóstica. Y, o sea, bueno, hay algunos medios específicos que pueden favorecer mejor el cultivo de algunas especies, pero la realidad es que, aunque para mí es esencial y creo que es algo que hay que mantener, no es una herramienta diagnóstica. Entonces, además hay que tener en cuenta que es difícil, muchas veces estos pacientes son difíciles de obtener cultivos, o sea, de obtener biopsias, y que el valor predictivo positivo en algunas poblaciones se pone en duda porque muchos están en tratamiento antifúngico, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado.
Otra que también ha mencionado Tom antes es los anticuerpos. Nosotros, por ejemplo, usamos la inmunodifusión en anticuerpos para los endémicos, que os he puesto aquí este ejemplo porque bueno, es el que usamos nosotros, pero bueno, que hay otros. Pero claro, tienen limitación en una población inmunodeprimida, pues no tienes muchos. O lo que decía Tom, si tú estás expuesto per se, ¿cuántos tendremos anticuerpos de Aspergillus? Pues no lo sé, yo seguro que sí, porque llevo en el laboratorio 20 años respirándolo todos los días, entonces no creo que tener anticuerpos signifique que tengo una infección, pero sí que tienen su utilidad en algunos grupos, ¿no? Y lo que yo creo que está cambiando más últimamente y lo que más importante son los antígenos y sobre todo los que son point of care, ¿no? Tenemos el beta-D-glucano, que es el que se vende como marcador panfúngico, pero la realidad es que todavía tiene muchas limitaciones y no detecta ni criptococos ni mucorales. O sea, veis ahí los mucorales otra vez, otra cosa que se nos queda ahí pendiente. Pero sí que se dice que tiene un buen valor predictivo negativo. O sea, cuando realmente tú tienes... El problema que tenemos mucho es que los hongos son comensales. Entonces, claro, según la muestra que tú tengas, tener un beta de glucano pues puede no ser clínicamente significativo, ¿no? Pero otros antígenos que sí son muy útiles, por ejemplo, el Aspergillus, el antígeno de Aspergillus, que hay varias compañías que ya han desarrollado los lateral flows, pero ya muchos años está el ELISA disponible, que además sirve muy bien para monitorizar la infección, porque puedes hacer cuantificación. El antígeno de histoplasma, que ya lo ha comentado Tom, nosotros en Guatemala, que luego os contaré, hemos usado el ELISA, pero ya está disponible el lateral flow de Miravista, y nuestra idea en el proyecto aquí de Argentina era usar el lateral flow, pero hay algún problemilla. Y también hay otra compañía, OIDX, que ha desarrollado otro lateral flow, pero nuestra experiencia es que tiene una especificidad malísima y tiene una cantidad de falsos positivos muy alta. Entonces, la verdad que hoy por hoy todavía el antígeno de histoplasma yo creo que hay que ir al ELISA, ¿no?, para diagnosticarlo. Y luego también, bueno, como ha dicho Tom, se está desarrollando otro antígeno de histoplasma, creemos en IMI, esperamos que próximamente, y también el de coccidioides. Pero yo creo que este es el futuro y que cada vez va a haber más lateral flow y antígenos que realmente sean los que nos ayuden a diagnosticar infecciones mucho más rápido. Y bueno, esto es un poco de publicidad, pero me parece, a mí me ha parecido un proyecto súper interesante que hemos hecho, además también en colaboración con Narda Medina, que está ahora en el CDC, que estuvo con nosotros haciendo el máster hace un tiempo, y en colaboración con una empresa de inteligencia artificial española hemos desarrollado una aplicación del móvil para leer los LFAs. Porque es verdad que a lo mejor un LFA de criptococo se lee fenomenal porque es positivo o negativo y no hay ningún problema, pero ¿dónde apuntas tú eso? Que es LFA en tu cuadernito, ha hecho no sé qué, y ya se te olvida. Tiras la tira, desaparece y no lo utilizas más. Y no sé si habéis hecho de otro tipo de test, pero el CD4 creo que leerlo es un horror. También la lectura de semicuantitativo de cripto también es muy complicado de leer, ¿no? Entonces nosotros hemos hecho una prueba de concepto en la que se ve que con una aplicación de un teléfono móvil se hace una foto y podemos ver positivo y negativo, y además hemos visto que podemos cuantificar también. Y una de las ventajas principales también es que hay una base de datos en la nube a la que se sube esa imagen, que puede servir también para reportar a los sistemas de epidemiología o lo que sea del momento. Bueno, si queréis saber más, esa publicación, que no me quiero enrollar, porque esto no, es de criptococo, que no es un hongo filamentoso. Pero bueno, nuestra idea es próximamente hacerlo también con Aspergillus y si aparece el lateral flow de histoplasma, con histoplasma. Y luego, finalmente, las PCRs, ¿no? El diagnóstico molecular. Los resultados son rápidos también, igual que los lateral flow, son en horas, ¿no? Tienes especificidad y sensibilidad bastante buena. Pueden haber panfúngicas, múltiples, permiten cuantificación. El problema es que, como ha dicho Tom antes también, comerciales no hay muchas, ¿no? Y poner a punto una PCR in-house no es fácil. De hecho, nosotros hemos intentado transferir algunas de las que nosotros hemos desarrollado en el laboratorio a otros sitios y es muy complicado. Entonces, creo que
aunque también hay una línea por aquí importante de desarrollo, necesitamos mucho apoyo de casas comerciales para que desarrollen test que puedan ser fácilmente exportables, ¿no? Pues eso, falta de estandarización, validación clínica, que esto es otro de los problemas de las infecciones fúngicas, que es que, claro, bueno, esto es un poco como la pescadilla que se muerde la cola, que decimos en España. Siempre vas a la OMS y les dices, los hongos son súper importantes, hay que hacer algo, venga, vamos a hacer algo de los hongos. Y dicen, ¿cuál es la carga de enfermedad? Pues ni idea, es una buena pregunta. ¿Cuál es la carga de enfermedad? Pues no lo sé. Pues venga, vamos a hacer un estudio de carga de enfermedad. Pues que no tenemos un test diagnóstico bueno que me permita hacer saber realmente la epidemiología. Pues vamos a desarrollar un test diagnóstico para eso. Bueno, es que no te voy a dar dinero para desarrollar un test diagnóstico si eso no voy a tener luego mercado. Y entonces al final es la pescadilla que se muerde la cola, porque no somos capaces de demostrar el número de infecciones que tenemos, por lo tanto no podemos ir allí a decirles, oiga, por favor, háganos caso porque tenemos muchas infecciones fúngicas y tenemos que desarrollar muchas cosas. Entonces, por eso, en estos últimos años se ha hecho un poco de esfuerzo de intentar hacer esas estimaciones de carga de enfermedad que realmente son importantes a nivel de salud pública porque son lo que hacen poner en el ranking de prioridades lo que son las infecciones fúngicas, ¿no? Bueno, estos son algunos ejemplos de PCRs comerciales disponibles que ya hay, como sabéis, también para diagnóstico de resistencias, no solo para diagnóstico de hongos. Y bueno, aquí también, nada, solamente, que además no veis nada, ¿no? Me imagino, porque hay veces que pongo las diapositivas súper pequeñas, pero bueno, es un poco que hay diferentes y que la sensibilidad y especificidad varía, pero que en general tienen buenos resultados. Y también de decir es que en cuanto las PCR se han incluido en Aspergillus, ya en las guías de Aspergillus ya se han incluido las PCRs por fin, después de no sé cuántos años que llevan pensando, enseguida se va a meter la PCR en las guías de diagnóstico y han tardado un montón en hacerlo. Pero hay grupos en Candida pneumocistis mucorales y probablemente no necesitamos que se desarrollen más estudios para generar datos para poder ver la utilidad de las PCRs en el diagnóstico de las infecciones fúngicas y cómo incluirlas en nuestras guías de diagnóstico. Siguiente posible parada, o sigo ya. Bueno, en realidad ya me quedan 10 minutos, porque ahora ya sí que voy a contar lo de Guatemala. Venga, perfecto, pues yo ya acabo. Bueno, pues entonces ahora eso, como Tom me ha hecho la introducción perfecta y un poco lo que os quería contar es nuestra experiencia, la experiencia de Gafi. Bueno, no sé si todos conocéis Gafi, pero Gafi es la ONG que se dedica al acceso al diagnóstico y al tratamiento de la infección fúngica a nivel mundial. Llevan 10 años ya y la verdad que hemos empezado pequeñito, pero en los últimos años hemos conseguido avanzar mucho, principalmente con un proyecto que hemos desarrollado en Guatemala, y que la principal valedora del estudio es Narda Medina, que está aquí también con nosotros en la sala y que nos ha ayudado a hacerlo todo y a publicarlo, que es lo más importante, porque el estudio, si luego no lo publicas, nadie lo conoce, ¿no? Y hemos generado una red de unidades de atención integral al SIDA. Esto es un paquete de diagnóstico en pacientes con HIV. Y entonces hemos hecho una red de 13 unidades de atención integral al SIDA, en las que hemos hecho un screening a todos los pacientes que pasaban, nuevos diagnósticos, retornos y pacientes sintomáticos que llegaban y se ha hecho un screening de tuberculosis, criptococosis, histoplasmosis y pneumocistis con otras condiciones, ¿no? Y una de las cosas que hemos visto es que en función de la región en donde estaba, la incidencia de la histoplasmosis era diferente, ¿no? Había zonas en donde había más histoplasmosis, zonas donde había más tuberculosis y zonas donde había más criptococosis. Como veis aquí, histoplasmosis fue más frecuente en las áreas rurales, que había como un 9,5 respecto a un 4%. Esto lo que hacíamos es, en estas 13 unidades se les ha hecho una capacitación y se les ha enviado los laterales del flow de criptococo que hacían ellos y luego se confirmaban los positivos en un
laboratorio central de diagnósticos, que es lo que os comentaba antes, que nuestra idea es que este laboratorio central de diagnóstico esté como entre medias de un centro de referencia y de un laboratorio de microbiología clínica de un hospital normal, ¿no? Sea como un laboratorio de un siguiente nivel, ¿no? Que aquí también la OMS tiene definidos varios niveles de laboratorios, un poco que vaya un poco más allá, pero que tenga esa capacidad de respuesta rápida y que pueda informar un resultado en un tiempo rápido. Entonces, hemos desarrollado esta red en la que el lateral flow de cripto lo hacían en las unidades, pero enviaban todos orina, esputo y sangre al laboratorio central de diagnóstico en los que se les hacía el screening a todos los pacientes independientemente del número de CD4. Entonces, si cogemos solo al grupo, se han cubierto el 58,3% de los casos del país, o sea, más de la mitad de los casos del país, y en esos el 52% de los pacientes tenían HIV avanzado, o sea, un 6% más de las estimaciones que tiene UNAIDS en la región, ¿vale? De los nuevos pacientes diagnosticados nuevos con HIV, que en 3 años hicimos screening a 2.127, la cohorte total eran 6.000, han sido 6.000 y pico pacientes. 2.000 eran nuevos. Narda, tú me corriges si alguna vez meto la pata, ¿vale? Porque a lo mejor algún dato se me escapa. De los 2.127 pacientes de nuevo diagnóstico, 385, o sea, el 18%, tenían una infección oportunista. Como veis aquí, de las que miramos, tuberculosis, micobacterianos, tuberculosas, histoplasmosis y criptococosis. Y les tenemos aquí estratificados por números de CD4. Una cosa importante es que no solo hay infección oportunista en menores de 200, sino que tenemos hasta tenemos un porcentaje no discriminativo de infecciones que aparecen en pacientes con más de 200 CD4. Y de hecho, nosotros lo que hemos planteado es que nos parece más útil hacer screening en pacientes de menos de 350, no de 200, porque ahí encontramos el 95% de las infecciones oportunistas. La histoplasmosis en esta cohorte fue más frecuente que la tuberculosis, 7,9% de incidencia global, respecto a 7,1% de la tuberculosis. Y como veis, en pacientes con menos de 50 CD4 es que casi todos tienen, ¿no?, un 20% histoplasmosis, un 15% criptococosis, o sea, el hongo realmente está ahí. Y luego, una cosa que a mí no me canso de decir, perdón que está esto, es que tenemos un 8% de coinfecciones. O sea, es que no te puedes quedar tranquilo si tú diagnosticas una tuberculosis en un paciente que está muy malito, porque a lo mejor tiene una histoplasmosis. Y ya Tom lo ha comentado antes, que en el estudio de Brasil han encontrado como un 15% también, ¿no? Creo que un 15% de infecciones mixtas. Nosotros encontramos como un 8%. Y en los pacientes de menos de 200 CD4 la histoplasmosis es la principal causa de infección oportunista. Y luego esto, ¿qué nos indica? Todos estos casos, todos estos datos nos han servido también para ver qué nos cuentan estas estimaciones que se habían hecho sobre la realidad que está pasando, ¿no? Pues había 2 estudios previos en los que se había estudiado la histoplasmosis en la región, y en un estudio de Adenis se estima que un 1,48% de incidencia de histoplasmosis en Latinoamérica, y que en Guatemala era entre un 4,16%, ¿no?, unos 2.600 casos. Y en otro estudio, en 2015, se había estimado como una incidencia del 3,8%. Pues como veis aquí, la realidad es que estamos en el doble, o sea que la incidencia es el doble de lo estimado. O sea que cuando hacemos todas estas estimaciones de carga de enfermedad, estamos quedándonos cortos, por lo menos en la histoplasmosis. Y tened en cuenta que aquí hemos hecho screening a todos los pacientes, realmente no nos hemos perdido ni una, pero que estamos en torno al 7-8% de infecciones por histoplasma. Bueno, esto un poco creo que también es importante reseñar que durante los 3 años que seguimos la cohorte, 2017, 2018 y 2019, cada vez se incluyeron más pacientes en la cohorte, cada vez se diagnosticaron más infecciones oportunistas. Estos son solo de histoplasma, como veis, 2017 120, 2018 151, 2019 202, pero que si miremos en porcentaje, el porcentaje de histoplasmosis aumentó, y esto
también creemos que sirvió también de concienciación a los clínicos y a los infectólogos de qué es una histoplasmosis y cómo buscarla, ¿no? Y además demostramos que se disminuyó la mortalidad en un 8%. Bueno, en la histoplasmosis en concreto fue un 20% lo que se disminuyó la mortalidad, porque todos estos pacientes probablemente al principio no eran tratados y cuando ya convencimos a los clínicos que tenían histoplasmosis, los trataron y sobrevivieron. Y un poco para también comentar acerca del diagnóstico, en este estudio que miramos, comparamos las distintas técnicas que utilizamos para diagnosticar. Utilizamos el antígeno en orina de histoplasma, pero también usamos una PCR a partir de muestra respiratoria, el isolator, el cultivo, y como veis no hay ninguna técnica única que pudiese captar todos los casos. La realidad es que el uso del antígeno en orina y la PCR diagnosticó entre el 96% de los casos, pero que para coger todos los casos que se diagnosticaron en la cohorte se necesitan utilizar todas las técnicas. O sea que en realidad no hay ninguna técnica que sea 100% sensible y específica. O sea, tenemos que utilizar una combinación de técnicas también por el tipo de pacientes. No solo era histoplasmosis diseminada, puede tener pulmonar y entonces en ese caso pues a lo mejor las PCRs son más importantes. Y creo que ya con esta diapositiva termino con las conclusiones. Y no es por sacar este tema que a lo mejor es un poco controvertido, y es que durante muchos años, yo desde que empecé la micología, no había nuevos compuestos antifúngicos y entonces llevamos muchos años con, bueno, el isavuconazol ha sido, ¿no? Pero parece que ahora mismo hay varios compuestos en ensayos clínicos que tienen buena pinta, que además cubren algunos carencias, ¿no? Como por ejemplo la olorofima, que cubre a hongos filamentosos como la Lomentospora prolificans, Steosporium, que son muy difíciles de tratar. La rezafungina, que es una equinocandina oral que se puede dar una vez a la semana. Y ya sé que me vais a decir, ya, a ver cuándo veo yo esto disponible en mi centro para poder tratarlo. Pero lo que es importante con esto es que cada vez es más importante hacer un diagnóstico más apropiado y más específico, porque vamos a tener distintas herramientas para poder tratar las distintas especies que tenemos. Entonces ya no va a ser le doy un azol y ya está, sino ahora voy a tener más herramientas, esperemos que en un futuro no muy lejano, y entonces es importante que tengamos todas las herramientas de diagnóstico, que hagamos un diagnóstico rápido y certero lo más pronto posible, porque tiene un impacto en el paciente, ¿no? Y ya un poco las conclusiones. Creo que he intentado transmitiros que bueno, la epidemiología de las micosis es complicada y vosotros lo sabéis mejor que nadie, porque en Latinoamérica probablemente es donde más micosis hay en el mundo, que sepamos. Hay muchos, de hecho nosotros cada semana que nosotros hacemos, casi todos los hongos hacemos identificación molecular, cada semana tenemos que incluir una especie nueva en nuestro listado porque aparecen cosas raras. O sea, que en realidad los hongos que son capaces de causar infección en humanos son todos. La resistencia a antifúngicos también está aumentando, por lo menos en nosotros, no hemos hablado de levaduras, pero Candida auris, y nosotros ahora tenemos un problemón con Candida parapsilosis resistente a fluconazol, que está causando los mismos problemas que auris en España. Hay nuevos diagnósticos en desarrollo y también nuevos antifúngicos y por tanto es esencial tener acceso al diagnóstico un diagnóstico apropiado de esta infección fúngica y el conocer la epidemiología local, el saber qué es lo que tú tienes para estar atento para diagnosticarlo y tener las herramientas. Y ya creo que con esto nada más, espero no haberos aburrido mucho. Y gracias a mi voz por haber aguantado.